Mientras preparaba la maleta de viaje de mi esposo, hallé un condón en su bolsillo. No dije nada, solo lo perforé con un alfiler y lo sumergí en extracto de chile fantasma. Lo que pasó después despertó al hotel entero. Soy Margarita, dueña de El Jardín de Margarita, casada con Ricardo desde hace 28 años. Él creía que yo no sabía nada, pero las plantas me enseñaron que todo florece a su debido tiempo. El sol de la mañana entraba por la ventana de nuestra habitación, esa misma ventana que habíamos elegido juntos cuando compramos la casa, porque la luz era perfecta para mis orquídeas. Ricardo tarareaba una canción mientras se afeitaba en el baño. El sonido del agua corriendo y el zumbido de la rasuradora eran la banda sonora de nuestras mañanas desde hacía casi 3 décadas. Yo, como siempre, estaba a cargo de los detalles. Él era el hombre de las grandes ideas, de los viajes de negocios que nos daban de comer, o eso decía siempre. Yo era la mujer de las manos en la tierra, la que se aseguraba de que sus camisas estuvieran impecables y su maleta lista para el próximo vuelo. Mi negocio, el Jardín de Margarita, era mi orgullo, un oasis de flores y plantas raras en el centro de la ciudad que había levantado yo sola, desde la primera semilla hasta el último arreglo floral. Pero para él siempre fue el pasatiempo de Margarita, algo bonito que me mantenía ocupada. «Mi amor, ¿ya casi está la maleta?», gritó desde el baño, con la voz amortiguada por la espuma de afeitar. «El vuelo sale en 3 horas y no quiero andar corriendo». «Ya casi, Ricardo. Estoy en eso», respondí, doblando con cuidado un par de sus pantalones de vestir. La maleta de cuero negro estaba abierta sobre la cama, un vacío que yo me encargaba de llenar con el orden de nuestra vida. Camisas blancas, azules, una gris, calcetines enrollados como pequeños caracoles, sus corbatas favoritas, las que yo misma le había regalado en aniversarios pasados. Era un ritual, un baile silencioso que conocía de memoria. Él viajaba al menos una vez al mes a la capital para cerrar tratos importantes. Yo me quedaba cuidando la casa, el negocio, la vida que habíamos construido. Siempre había sido así. Confiaba en él, o mejor dicho, había decidido confiar en él, que no es lo mismo. La confianza es algo que se entrega sin pensar. Decidir confiar es un acto de voluntad, una elección que se hace cada día a pesar de las pequeñas dudas que a veces, como malas hierbas, intentan crecer en el corazón. Estaba a punto de cerrar la maleta cuando recordé el saco sport que había usado la noche anterior en la cena con sus socios. Lo había dejado colgado en el respaldo de una silla. Fui a buscarlo. Era de lino, color arena, perfecto para el clima de la capital. Antes de doblarlo, revisé los bolsillos por costumbre. Siempre lo hacía. Una vez encontré una factura del restaurante que casi se lava con la ropa. Otra vez las llaves del coche de la oficina. Era un gesto mecánico, una última revisión. Metí la mano en el bolsillo interior, el que va pegado al pecho. Mis dedos rozaron algo pequeño, cuadrado y con bordes afilados. Pensé que sería una tarjeta de presentación, quizás un sobre de azúcar que se guardó del café. Lo saqué. El mundo se detuvo. La luz de la mañana que tanto amaba de repente se sintió fría, clínica. En la palma de mi mano, sobre las líneas que contaban la historia de mi vida, de mi trabajo, de mis caricias, había un pequeño sobre de papel de aluminio de color azul brillante. Un condón. No uno cualquiera, sino de esos que prometen texturas y sensaciones exóticas, de los que se ven en los anuncios de medianoche. La marca me era completamente desconocida. Nosotros no usábamos esas cosas desde hacía años, desde que decidimos que nuestra familia estaba completa con nuestros 2 hijos, ya hombres hechos y derechos, y cuando lo hacíamos eran los de siempre, los de la caja aburrida de la farmacia. Mi primera reacción fue un silencio absoluto. El corazón me empezó a latir con una fuerza que me retumbaba en los oídos, ahogando el sonido de la rasuradora de Ricardo en el baño. Miré el sobrecito azul como si fuera un insecto venenoso. El aire se me quedó atascado en el pecho. No lo solté, no lo tiré, simplemente me quedé ahí, de pie en medio de nuestra habitación, con la prueba de su traición enfriándome la piel. Lentamente, volví a meterlo en el bolsillo del saco. Doblé la prenda con una precisión robótica, como si nada hubiera pasado, y la coloqué con cuidado encima de las camisas planchadas. Cerré la maleta. Los pestillos hicieron un clic sonoro, definitivo,
como el punto final de una frase que lo cambiaba todo. Si alguna vez sentiste que la persona que dormía a tu lado cada noche era en realidad un completo desconocido, dale like a este video. Vas a entender muy bien por qué lo digo. Bajé a la cocina con las piernas temblando. Me serví un vaso de agua y me lo bebí de un solo trago, pero la sed no se me quitaba. Era una sed de otra cosa, una sequedad en el alma. Apoyé las manos en el mesón de granito frío y respiré hondo, tratando de poner mis pensamientos en orden. Mi mente, traicionera, empezó a buscar excusas, a tejer coartadas para él. Quizás era una broma. Sí, eso debía ser. Algún amigo idiota, como su socio Ramiro, que siempre hacía chistes de mal gusto, se lo habría metido en el bolsillo sin que se diera cuenta en la cena de anoche. La idea era tan absurda que por un segundo me aferré a ella como a un salvavidas. Ricardo no era de esos, pero la desesperación te hace creer en milagros. Me repetí a mí misma que esa tenía que ser la explicación. Fui al patio trasero, a mi pequeño invernadero, mi santuario. El olor a tierra húmeda y a petunias siempre me calmaba. Toqué las hojas aterciopeladas de una begonia, sintiendo la textura familiar bajo mis dedos, pero la calma no llegaba. La imagen del sobrecito azul no se me iba de la cabeza. ¿Y si no era una broma? ¿Y si era exactamente lo que parecía? Entonces, como un relámpago, otro recuerdo me golpeó. Hacía unas 2 semanas, mientras recogía la ropa sucia, noté un olor extraño en una de sus camisas. Un perfume de mujer, dulce y pesado, que definitivamente no era el mío. Yo uso una colonia ligera de lavanda, la que hago yo misma con las flores de mi jardín. Cuando le pregunté, se rió. «Ay, Margarita, ¿qué imaginación tienes? Seguro fue en la oficina, alguna clienta que me abrazó al cerrar un trato. Ya sabes cómo son algunas, muy efusivas». Y yo, como una tonta, le creí. O decidí creerle. Le dije que por favor tuviera más cuidado, que no me gustaba que otras mujeres lo anduvieran abrazando. Él me dio una palmadita en la mejilla. «Claro que sí, mi reina. No te preocupes por tonterías». Tonterías. El perfume, el condón. Las piezas encajaban con una claridad dolorosa. No era una broma, no era un malentendido, era un plan. Este viaje a la capital no era solo por negocios, iba a encontrarse con ella. La rabia empezó a subirme por el cuerpo, una marea caliente que quemaba el miedo y la tristeza. ¿Quién era ella? ¿Una clienta? ¿Su secretaria nueva? ¿Esa chica tan joven que contestaba el teléfono con voz cantarina? ¿Desde cuándo estaba pasando esto? Las preguntas me bombardeaban, cada una más dolorosa que la anterior. Me sentí humillada, estúpida. 28 años de mi vida, de mi lealtad, de mi amor, reducidos a un paquetito azul brillante en el bolsillo de su saco. Las lágrimas empezaron a caer, calientes y silenciosas. No sollocé, no grité, simplemente lloré en silencio, dejando que el dolor me inundara mientras mis manos seguían acariciando las hojas de mis plantas como si ellas pudieran entenderme. Lloré por la joven que se había casado con él llena de sueños. Lloré por la mujer que había criado a sus hijos y cuidado su casa. Lloré por la socia silenciosa que había celebrado cada uno de sus éxitos como si fuera mío. Y mientras lloraba, una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea fría y afilada como un trozo de vidrio roto. No iba a enfrentarlo. ¿Para qué? Lo negaría todo. Me llamaría loca, celosa, exagerada. Me diría que estaba viendo fantasmas donde no los había. Lo conocía demasiado bien. Él era un experto en darle la vuelta a las cosas, en hacerme sentir culpable por mis propias sospechas. No, la confrontación era un callejón sin salida. Era su juego, con sus reglas. Y yo no iba a jugar. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Miré mis manos, manchadas de tierra, las uñas cortas pero cuidadas. Eran manos que sabían de paciencia, de esperar el tiempo de la siembra y el de la cosecha. Manos que sabían cómo cuidar la vida, pero también cómo podar lo que está muerto, lo que ya no sirve. Una calma extraña, gélida, se apoderó de mí. El dolor no se había ido, pero ahora estaba debajo de algo más grande, más fuerte, una determinación de acero. Ya no era la esposa engañada que lloraba entre sus flores, era Margarita, la dueña de mi jardín y de mi vida. Y nadie,
Ni siquiera el hombre con el que había compartido mi cama durante 28 años iba a convertir mi jardín en un desierto. Volví a entrar en la casa. Ricardo ya había salido del baño, vestido y peinado, oliendo a su loción de siempre. Me sonrió desde el umbral de la cocina. «¿Lista para despedir a tu marido trabajador, mi amor?», dijo, abriendo los brazos para un abrazo. Caminé hacia él y me dejé abrazar. Apoyé la cabeza en su pecho, el mismo pecho donde tantas noches había buscado consuelo. Inhalé su olor, la mezcla de la loción, el jabón y su propia piel, y debajo de todo eso, en mi memoria, podía oler el perfume dulzón de la otra. Le devolví el abrazo, apretando un poco más de la cuenta. «Claro que sí, cariño. Que tengas un viaje muy productivo», le dije, y mi voz sonó increíblemente normal, serena. «Lo será, lo será». «Este contrato con la gente de la constructora es clave», dijo, dándome un beso en la frente. «Me esperan 2 días de reuniones intensas. Apenas tendré tiempo para respirar». Mentiroso. La palabra resonó en mi cabeza, pero mi rostro no mostró nada. Le sonreí. Una sonrisa perfecta. La sonrisa de la esposa comprensiva y solidaria que siempre había sido. «Lo sé. Trabajas demasiado. Cuando vuelvas, te prepararé tu plato favorito». «Esa es mi Margarita», dijo, dándome una última palmadita en la espalda antes de soltarme. «Bueno, me voy. El taxi ya debe estar por llegar. ¿La maleta está junto a la puerta?» «Sí, todo listo. No te olvides de nada. Confiando en ti, es imposible. Eres la mejor», dijo, y me lanzó un beso al aire antes de salir de la cocina. Me quedé allí, escuchando sus pasos en el pasillo, el sonido de la maleta rodando por el suelo de madera y finalmente el clic de la puerta principal al cerrarse. El silencio que quedó después fue absoluto, denso. Me asomé por la ventana de la cocina y lo vi subir al taxi, hablar por el celular, seguramente con ella, para decirle que ya iba en camino. El coche se alejó por la calle arbolada, desapareciendo de mi vista. Y entonces me permití respirar de verdad. No había tiempo que perder. Subí las escaleras de 2 en 2, con una energía que no sabía que tenía. Entré en nuestra habitación, ahora extrañamente vacía sin él, y abrí la maleta que estaba sobre la cama. Ah, no. Me había equivocado. Se había llevado la maleta. Mi plan inicial se había frustrado por un segundo, pero no importaba. Un buen jardinero siempre tiene más de una herramienta. Fui a su armario, al cajón de la ropa interior, donde guardaba sus cosas privadas. Y allí, en una pequeña caja de madera que le regalé para un cumpleaños, encontré lo que buscaba. Una caja de los mismos condones del sobrecito azul. Debió comprarla para tener de repuesto. Había 5 paquetes intactos. La estupidez y la arrogancia de los hombres a veces es un regalo. Tomé uno de los sobres. Lo llevé a mi invernadero, mi laboratorio. Sobre mi mesa de trabajo, junto a las macetas y las tijeras de podar, coloqué el pequeño sobre azul. De un cajón saqué un alfiler de cabeza redonda, de los que uso para fijar las cintas en los arreglos florales. Con la mano firme, sin un solo temblor, perforé el sobre de aluminio 1, 2, 3 veces. Agujeros minúsculos, casi invisibles a simple vista. Luego fui a mi armario de suministros, donde guardo los fertilizantes y los pesticidas orgánicos. Detrás de unas bolsas de abono tenía un frasco de vidrio oscuro, sin etiqueta. Contenía extracto puro de capsaicina, extraído de los chiles fantasma que cultivo en una esquina del invernadero. Lo uso en dosis muy diluidas como repelente natural para las plagas más persistentes. Es una sustancia increíblemente potente, un fuego líquido. Con un gotero, extraje una pequeña cantidad del aceite rojizo y la apliqué sobre los pequeños agujeros que había hecho en el sobre. El líquido fue absorbido al instante por el empaque. Luego, con un paño, limpié cualquier residuo exterior. El sobre se veía perfecto, intacto. Lo dejé secar por unos minutos al sol. Tomé el sobre manipulado y lo metí en el bolsillo interior del otro saco Sport que había dejado en el armario. Uno casi idéntico al que se había llevado. Sabía que en su próximo viaje lo cogería sin pensar. Las plantas me habían enseñado que algunas semillas hay que plantarlas con mucha antelación para que den sus frutos en el momento justo. Me quedé mirando el saco, colgado en el armario, como una bomba de tiempo esperando su momento.
Y por primera vez en muchas horas sonreí. No era una sonrisa feliz, era la sonrisa de una jardinera que acababa de plantar una especie muy particular de justicia, una que florecería con espinas. El saco con la pequeña trampa colgaba en el armario, una promesa silenciosa para un futuro incierto. Sabía que Ricardo era un hombre de costumbres y que tarde o temprano elegiría ese saco para uno de sus viajes. Pero la paciencia de un jardinero no es pasividad. Mientras esperaba que esa semilla germinara, tenía que ocuparme de las malas hierbas que ya estaban creciendo a la vista de todos, aunque yo no las hubiera querido ver. Necesitaba saber quién era ella y qué tan profundo había llegado el engaño. La venganza, como mis orquídeas más delicadas, requería un ambiente controlado, un plan. No podía actuar a ciegas, movida solo por el dolor. El dolor te hace cometer errores, y yo no podía permitirme ni uno solo. Mi primera llamada fue a mi sobrina, Sofía. Es la hija de mi hermana menor, una chica de 22 años que estudia ingeniería en sistemas y que se mueve por el mundo digital como yo me muevo por mi invernadero. Para ella, los algoritmos y los códigos son tan naturales como para mí la tierra y el agua. Sofía es mi ahijada. La crié casi como a una hija mientras mi hermana trabajaba doble turno. Hay una confianza entre nosotras que no necesita palabras. Tía Marga, qué milagro que me llamas. ¿Pasó algo? Su voz sonó alegre y despreocupada al otro lado de la línea. Hola, mija. No, nada grave. Solo quería invitarte a un café. ¿Puedes escaparte de la universidad un rato? Hubo una pequeña pausa. Ella me conocía demasiado bien. Voy para allá. ¿En el café de la plaza o en tu casa? Mejor en el negocio. Aquí me siento más yo. Te espero. Colgué y me preparé para recibirla. Atendí a un par de clientes, envolví un ramo de girasoles para una chica enamorada y podé unas hojas secas de un ficus. Mis manos se movían con la soltura de la costumbre, pero mi mente era un torbellino. Cuando Sofía llegó, su cara joven y fresca, con sus gafas de pasta y su mochila llena de libros, fue como un soplo de aire limpio en medio de la podredumbre que sentía. La abracé más fuerte de lo normal. «Uy, tía, ese abrazo viene con historia», dijo, sentándose en el pequeño taburete que tengo junto al mostrador. «Suelta la sopa. Es el tío Ricardo, ¿verdad?» No le oculté nada. Le conté del condón, del perfume, de la sensación de que algo andaba mal desde hacía meses. Mientras hablaba, ella escuchaba en silencio, su expresión cambiando de la curiosidad a una seriedad sombría. No me juzgó, no me dijo, «te lo dije». Simplemente asintió, procesando cada palabra. «Lo siento mucho, tía», dijo finalmente, y su mano buscó la mía sobre el mostrador de madera. «No te mereces esto. Pero llorar no va a arreglar nada. Y tú no eres de las que se quedan llorando. ¿Qué quieres hacer?» «Quiero saberlo todo, Sophie. Todo. ¿Quién es? ¿Desde cuándo? ¿Qué está pasando de verdad? Pero no puedo preguntarle. Si lo hago, él lo negará y yo quedaré como la loca. Necesito pruebas. Algo que no pueda negar». Sofía se quedó pensando un momento, mordiéndose el labio inferior. Luego sacó su celular y empezó a teclear. «Ok. Hay varias formas de hacer esto. Algunas más legales que otras, pero estamos en familia», dijo con una media sonrisa. «Lo primero y más fácil es el coche. El tío Ricardo adora ese coche más que a nada. Podemos ponerle un rastreador GPS. Es un aparatito minúsculo, magnético. Se pega debajo del chasis y nos dice en tiempo real dónde está. Podemos ver si sus reuniones de trabajo son en oficinas o en otro tipo de lugares». Asentí. Era un buen comienzo. ¿Y qué más? Lo segundo es más complicado, pero más efectivo. Su celular es una mina de oro, pero está protegido. Lo que sí podemos hacer es regalarle algo. Algo para su oficina. Un nuevo portarretratos digital, por ejemplo. Yo puedo conseguirte uno que se vea completamente normal, pero que por dentro tenga un micrófono que se active con la voz y grabe todo en una nube a la que solo nosotras tengamos acceso. La idea me heló la sangre, pero también me hizo sentir un poder que nunca antes había experimentado. La idea de escuchar sus secretos, de entrar en su mundo oculto sin que él lo supiera, era aterradora y fascinante a la vez. «Hazlo», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Consígueme las dos cosas. Yo te pago lo que sea. No te preocupes por el dinero, tía. Considera esto un favor
por todas las veces que me salvaste de los regaños de mi mamá. Mañana por la tarde te traigo todo. Tú solo piensa en cómo le vas a dar el regalo sin que sospeche. Esa misma noche, cuando Ricardo llamó desde su hotel en la capital para darme las buenas noches, fui la esposa perfecta. Le pregunté por sus reuniones, le dije que lo extrañaba, le conté una anécdota sin importancia de una clienta. Él, por su parte, sonaba cansado, distante. Ha sido un día larguísimo, mi amor. Mañana será igual. Solo quiero dormir. Claro que querías dormir. Seguramente no estabas solo. Mientras él hablaba, yo miraba por la ventana la luna llena que iluminaba mi jardín y sentía que una parte de mí se estaba volviendo tan fría y lejana como ella. Al día siguiente, Sofía apareció en la florería con una pequeña caja y una bolsa de papel. Dentro de la bolsa estaba el rastreador, un cubito negro más pequeño que una caja de fósforos. En la caja, un elegante portarretratos digital de madera oscura. El rastreador tiene batería para un mes. Ya está activado y vinculado a una aplicación que instalé en tu celular. Solo tienes que acercarte al coche y pegarlo en alguna parte metálica de abajo. Mejor por la noche, cuando nadie te vea, me explicó en voz baja. Y este es el portarretratos. Ya está configurado. Lo único que tienes que hacer es cargarlo con fotos nuestras, de los chicos, de la familia. Lo conectas en su oficina y listo. Empezará a grabar en cuanto detecte voces. Te enseñaré a acceder a los archivos. Esa noche esperé a que las luces de la calle se atenuaran y el silencio se apoderara del barrio. Con el corazón en la garganta, salí al garaje. Ricardo no había vuelto aún de su viaje. Me agaché junto a su preciado sedán alemán. Sentí el frío del cemento en mis rodillas y, a tientas, pegué el pequeño dispositivo en el chasis. El clic metálico del imán, al adherirse, sonó como un disparo en el silencio de la noche. Me levanté, sacudí el polvo de mis pantalones y volví a entrar a la casa, sintiéndome como una delincuente en mi propio hogar. Ricardo regresó al día siguiente, con regalos y sonrisas. Un perfume para mí, la ironía casi me hizo reír, chocolates y muchas historias sobre lo agotadoras que habían sido las negociaciones. Yo le entregué mi regalo. Mira, cariño, lo vi y me acordé de ti, para que tengas a tu familia cerca en la oficina y no te sientas tan solo. Sus ojos se iluminaron. Le encantó. ¡Qué detalle, Margarita! Eres la mejor. Mañana mismo lo llevo y lo pongo en mi escritorio. Y así lo hizo. La trampa estaba puesta. Ahora solo quedaba esperar. Los primeros días fueron una tortura. Revisaba la aplicación del GPS cada 5 minutos. Veía el punto azul moverse por la ciudad, de la casa a la oficina, de la oficina a restaurantes caros para almuerzos de negocios, de vuelta a la oficina, de vuelta a casa. Todo normal, demasiado normal. Empecé a pensar que me había vuelto loca, que había imaginado todo. Los archivos de audio del portarretratos solo contenían conversaciones de trabajo, llamadas aburridas sobre contratos y presupuestos. Pero una semana después, todo cambió. Un martes por la tarde, vi en el mapa que el coche de Ricardo no estaba en su oficina. Estaba detenido en una dirección que no reconocí, en un barrio residencial al otro lado de la ciudad. Estuvo allí por 3 horas. 3 horas en las que no contestó mis llamadas. Cuando le pregunté más tarde, me dijo que había tenido que ir a ver a un cliente a su casa, un asunto urgente. Su voz sonaba tan convincente. Esa noche, con las manos temblorosas, abrí la carpeta de audio de ese día. Había un archivo de 3 horas de duración. Me puse los audífonos, los mismos que uso para escuchar música mientras trasplanto mis bonsáis, y le di al play. Al principio, solo se oía el murmullo de la oficina. Luego, la voz de Ricardo. Sí, cancela mi cita de las 4. Surgió algo personal. Nos vemos mañana, Inés. Inés, su secretaria, la chica de la voz cantarina. Pero la voz que respondió no era la de ella. Claro que sí, Ricardo. Que te vaya bien. No, no era Inés. Era una voz que yo conocía. Una voz amable, profesional, que había estado en mi propia casa. Lorena, la organizadora de interiores que Ricardo había contratado hacía 6 meses para ayudarme a modernizar la casa. La mujer a la que le serví café en mi propia sala mientras ella me daba consejos sobre cómo reorganizar mis armarios. La mujer a la que le conté, en un momento de debilidad, que a veces me sentía un poco sola con los viajes de Ricardo.
Sentí una náusea violenta. Apagué la grabación. No podía seguir. Caminé hasta el baño y me mojé la cara, mirándome al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos desorbitados por el pánico. ¿Lorena? La dulce y eficiente Lorena. No podía ser, pero tenía que saberlo. Tenía que escuchar el resto. Volví a mi invernadero, mi único refugio. Me obligué a ponerme los audífonos de nuevo. Respiré hondo y reanudé la grabación. Durante casi una hora, solo hubo silencio. Luego, el sonido de una puerta y la voz de Ricardo, pero diferente, más relajada, íntima. Llegué, mi vida. Y entonces, la voz de ella, clara como el cristal. Te tardaste, mi amor. Ya te extrañaba. Era ella. Era Lorena. Escuché el sonido de sus besos, sus risas. Escuché cómo él se quejaba de su día, de un negocio que no salía bien. Y la escuché a ella consolarlo, decirle que él era el mejor, el más inteligente. Usaba las mismas palabras que yo había usado durante años. Y entonces empezaron a hablar de mí. ¿Y Margarita? ¿No sospecha nada?, preguntó Lorena. ¿Qué va a sospechar esa? Vive en su mundito de las plantas. Mientras tenga su jardín, está feliz. Es una santa la pobre. A veces hasta me da lástima. Lástima. La palabra me atravesó como un cuchillo helado. Él no sentía amor, ni respeto. Sentía lástima por mí. Pues a mí no me da ninguna lástima, dijo Lorena con una voz que ya no sonaba dulce, sino afilada, llena de rencor. Es por su culpa que no podemos estar juntos como se debe. ¿Cuándo vas a dejarla, Ricardo? Llevamos casi un año con esto. Dijiste que después del verano. Paciencia, mi amor. Paciencia. Estoy arreglando las cosas. No es tan fácil. Está el negocio de ella, la casa. Todo está a nombre de los dos. Si me divorcio ahora, se queda con la mitad de todo. Y yo no voy a dejar que esa vieja se quede con lo que yo he trabajado toda mi vida. Esa vieja. Así me llamaba. La vieja que le planchaba las camisas. La vieja que le preparaba su comida favorita. La vieja que había criado a sus hijos. Pero lo que vino después fue lo que rompió algo dentro de mí para siempre. Ya tengo casi listo el poder notarial, dijo Ricardo, su voz bajando a un susurro conspirador. Mi abogado, Ramiro, me está ayudando. Haremos que parezca que ella me lo firmó hace tiempo, cuando todavía estaba lúcida. Con eso, puedo vender la casa sin que ella se entere. Diremos que necesitamos el dinero para una inversión. ¿Y ella se lo va a creer?, preguntó Lorena, incrédula. Claro que sí. Últimamente anda muy distraída, se le olvidan las cosas. Yo mismo he estado escondiéndole las llaves, cambiándole las cosas de sitio para que se sienta confundida. Es fácil. Un par de meses más así, y hasta los chicos van a pensar que a su mamá se le está yendo la cabeza. Le diré que es lo mejor para los dos, que nos mudaremos a un apartamento más pequeño y que yo administraré el dinero. Con la venta de la casa y un préstamo que voy a pedir a nombre de la empresa, nos vamos de aquí. Empezamos de cero en otro lugar, solo tú y yo. Y ella se quedará con sus plantitas y una pensión miserable. Me quité los audífonos de golpe. El silencio de mi invernadero era ensordecedor. No era solo una infidelidad, era un plan para destruirme, para robarme mi casa, mi seguridad, mi dignidad, para declararme loca. El hombre con el que había construido una vida estaba, ladrillo a ladrillo, demoliéndola a mis espaldas, y con la ayuda de una mujer a la que yo había abierto las puertas de mi hogar. El dolor era tan inmenso, tan físico, que me doblé sobre la mesa de trabajo, luchando por respirar. Ya no había lágrimas. Las lágrimas eran para la traición del corazón. Esto era otra cosa. Esto era la guerra. Me quedé inmóvil por lo que pareció una eternidad, con el olor a tierra húmeda llenando mis pulmones. Luego, muy lentamente, me enderecé. Puse el celular con cuidado sobre la mesa, junto a una pequeña maceta de barro. Miré mis manos, cubiertas de tierra. No temblaban. Estaban quietas, firmes. Las cerré en 2 puños apretados, sintiendo mis propias uñas clavándose en las palmas. Se acabó. Se acabó el dolor, se acabaron las dudas, se acabó la esposa engañada. Ahora sé exactamente qué hacer. A partir de ese momento, una calma glacial se instaló en mí. El plan ya no era solo un condón con chile. Eso era un juego de niños. Esto requería una estrategia de verdad.
Lo primero que hice fue llamar a Sofía. «Lo tengo todo», le dije, mi voz plana sin emoción. «Necesito que vengas y hagas una copia de seguridad de estos archivos en 3 lugares diferentes. Y después, necesito que me consigas el número de la mejor abogada de divorcios de esta ciudad». Mientras esperaba a Sofía, empecé a moverme. Fui a nuestro estudio, abrí la caja fuerte que compartíamos y saqué la escritura de la casa, los documentos de constitución de mi negocio, nuestras pólizas de seguro de vida, todo. Lo metí en una caja junto con mis joyas y algunos ahorros en efectivo que tenía guardados. Cuando Sofía llegó, le entregué la caja. «Guárdame esto en tu casa, que no salga de ahí por nada del mundo», le ordené. Ella me miró a los ojos, vio la determinación de acero que había reemplazado a mi tristeza y solo asintió. La abogada que Sofía me recomendó se llamaba Inés Montero. Una mujer de mi edad, de pelo corto y gris, y una mirada que parecía capaz de ver a través de las paredes. Le conté toda la historia, le hice escuchar los audios. Ella no mostró ninguna sorpresa. Escuchó todo con una expresión impasible, tomando notas en un cuaderno. «Señora Margarita, lo que su marido está planeando se llama fraude, estafa y violencia patrimonial. Y lo vamos a destruir», dijo, con una calma que me dio una confianza inmensa. «Pero tenemos que ser más inteligentes que él. Vamos a dejar que siga adelante con su plan, que tramite el poder falso, que intente vender la casa. Recopilaremos cada prueba. Cuando tenga el anzuelo bien tragado, tiraremos de la cuerda». Salí de su despacho sintiéndome más fuerte que nunca. Tenía un plan, tenía aliados, y tenía una rabia fría que me servía de combustible. Esa noche, Ricardo y yo cenamos juntos, como cualquier otro día. Él me habló de su próximo viaje de negocios. Iba a Monterrey en 2 semanas. Hace mucho calor allá en esta época. Creo que llevaré el saco de lino color arena, el más ligero. Sentí una pequeña vibración en mi interior, una chispa de fuego en medio del hielo. La semilla que había plantado hacía semanas estaba a punto de germinar. «Claro que sí, cariño», le respondí, sirviéndole un poco más de vino. «Te lo tendré listo y planchado. No te preocupes por nada». Él me sonrió, esa sonrisa condescendiente del hombre que se cree el rey del universo. No tenía idea de que su universo estaba a punto de colapsar. Más tarde, cuando él ya dormía roncando suavemente a mi lado, yo fui a mi invernadero, no para llorar, sino para trabajar. Encendí la pequeña lámpara sobre mi mesa y me senté frente a mi bonsái más antiguo, un junípero que llevaba cuidando 20 años. Tomé mis tijeras de podar, las más afiladas, y empecé a darle forma. Con movimientos precisos, metódicos, fui cortando las ramas que sobraban, las que crecían en la dirección equivocada, las que le robaban la fuerza al tronco principal. El chasquido seco de las tijeras al cortar era el único sonido en la quietud de la noche. Algunas ramas hay que cortarlas de raíz para que el árbol pueda sobrevivir. Y yo estaba lista para empezar a podar. Las 2 semanas que siguieron fueron las más extrañas de mi vida. Vivía en 2 realidades paralelas. En una, era la misma Margarita de siempre. Me levantaba temprano, preparaba el café cargado que a Ricardo le gustaba, regaba mis plantas, atendía el negocio con una sonrisa y escuchaba las historias de mis clientas. Por la noche le servía la cena, comentábamos las noticias y nos íbamos a dormir. Él me daba una palmadita en el hombro y me decía, «Descansa, mi amor». Y yo le respondía, «Tú también, cariño». Pero en mi otra realidad, la que vivía por dentro, yo era una general en vísperas de la batalla final. Cada gesto de amabilidad era una maniobra táctica, cada sonrisa, un camuflaje, cada te quiero que salía de su boca era una mentira que yo recogía y guardaba como munición. Mi abogada, Inés Montero, y yo hablábamos casi a diario. Me instruyó para que no cambiara absolutamente nada de mi rutina. Que se sienta seguro, Margarita. Que crea que tiene el control total. Los hombres como su marido son más peligrosos cuando se sienten acorralados, pero son increíblemente estúpidos cuando se creen invencibles. Nosotros queremos al Ricardo invencible. Y yo le di exactamente eso. Le di al marido confiado, al que creía que su esposa vivía en un mundo de pétalos y abono, demasiado simple para entender las complejidades de sus traiciones. Mientras tanto, Sofía y yo monitoreábamos todo.
El GPS en su coche dibujaba el mapa de su doble vida. 2 o 3 veces por semana, el punto azul se desviaba a la dirección de Lorena, siempre bajo la excusa de una reunión fuera de la oficina. Y el micrófono en el portarretratos seguía grabando. Escuchábamos sus planes, cada vez más detallados y crueles. Hablaban de vender la casa a un comprador amigo de Ramiro, su socio y abogado, por un precio muy por debajo del mercado, para quedarse con el dinero rápido. Hablaban de mí con un desprecio que ya no me dolía, solo alimentaba la llama fría de mi resolución. La pobre Marga ni se va a enterar hasta que vea el camión de la mudanza, le escuché decir a Lorena una tarde, seguido de su risa aguda y desagradable. No sabían que cada palabra que pronunciaban quedaba registrada, archivada y clasificada por mi sobrina con nombres de archivo como conspiración, venta, casa, tom EP3 o insultos a tía Marga vol 3.wav. Finalmente, llegó el día de preparar la maleta para su viaje a Monterrey. Lo hice como siempre, con la misma dedicación metódica. Doblé sus camisas, sus pantalones, coloqué sus artículos de aseo en el neceser. Y entonces llegué a la prenda clave, el saco sport de lino color arena. Lo extendí sobre la cama. El lino tenía la textura de la tierra seca de mi jardín en pleno agosto, justo antes de la primera lluvia. Tuve cuidado de que ninguna hebra de musgo o polen de mis fucsias se le adhiriera. Metí la mano en el bolsillo interior, el que va junto al corazón, y mis dedos rozaron el pequeño sobre azul brillante que había puesto allí hacía semanas. Lo saqué un segundo para mirarlo. Estaba perfecto. El extracto de capsaicina, al ser un aceite, no se había evaporado ni perdido su potencia. Estaba latente, esperando el calor, la fricción, la promesa de un fuego purificador. Lo volví a colocar en su sitio, con la misma naturalidad con la que guardaría un pañuelo. Doblé el saco con cuidado y lo puse en la parte superior de la maleta, listo para ser usado. Esa tarde, mientras tomábamos un té en la cocina, ejecuté la siguiente fase del plan. Ricardo, estuve pensando, empecé, con un tono casual. La próxima semana es el Congreso Nacional de Orquideología Avanzada en Villa General Belgrano. Siempre he querido ir, pero nunca me animo. Él levantó la vista del periódico, con una expresión de leve fastidio que rápidamente disimuló. Ah, sí, tus flores, dijo, como si hablara de algo infantil. Y creo que este año voy a ir. Es de viernes a domingo. Me vendría bien un descanso, aprender cosas nuevas para el negocio. La cara de Ricardo se transformó. Una luz de genuina alegría, un alivio mal disimulado, apareció en sus ojos. Era exactamente la reacción que Inés y yo habíamos anticipado. Mi ausencia durante el fin de semana significaba que tendría la casa para él solo. O, mejor dicho, para él y Lorena. Pero claro que sí, mi amor. Me parece una idea fantástica, dijo con un entusiasmo que era casi cómico. Te lo mereces. Trabajas mucho en tu jardincito. ¿Necesitas dinero? ¿El coche? Pide lo que quieras. Tienes que ir de verdad. ¿No te molesta quedarte solo el fin de semana? Pregunté, fingiendo preocupación. Para nada. Me las arreglaré. Pediré comida a domicilio, veré fútbol. Un fin de semana de hombre. Anda, Marga, ve y disfruta de tus orquídeas. Me levanté y le di un beso en la mejilla. Gracias, cariño. Eres el mejor. Lo sé, respondió él, volviendo a su periódico, ya planeando su propio fin de semana de negocios. Los siguientes días pasaron volando. Él se fue a Monterrey un miércoles por la mañana. Desde la puerta me lanzó un beso. «Pórtate bien, mi reina. Te llamo esta noche». Yo asentí y sonreí, mientras en mi celular veía el punto azul del GPS moverse inexorablemente hacia el aeropuerto. Mi propio viaje al supuesto congreso no era hasta el viernes, pero mi base de operaciones ya estaba lista. No iba a ir a ningún congreso. Iba a instalarme en el apartamento de Sofía, nuestro cuarto de guerra. El viernes por la mañana preparé una pequeña maleta con algunas cosas, para mantener las apariencias. Le di un beso de despedida a la casa, a mis plantas. Volveré pronto, y todo será diferente, le susurré. Conduje hasta el moderno edificio de apartamentos donde vivía mi sobrina, en el corazón de la ciudad. Su lugar era el opuesto al mío, minimalista, lleno de tecnología,
con una sola planta medio moribunda en un rincón que ella llamaba el Proyecto de Ciencias. «Tía, bienvenida al búnker», me dijo, abrazándome en la puerta. «¿Lista para la función?» «Más que lista, mija». Sofía había montado un centro de comando en su sala de estar. Una pantalla grande mostraba el mapa con la ubicación del hotel de Ricardo en Monterrey. En otra, tenía abiertos los archivos de audio y una docena de ventanas con información que yo no entendía. «Ok, tía, resumen de la situación», dijo con la seriedad de una estratega militar. «El tío Ricardo aterrizó en Monterrey hace 2 días. El GPS confirma que fue directo al Hotel Emporio, suite presidencial, habitación 1502. La reserva está a nombre de su empresa. Ahora lo interesante. Según la base de datos de la aerolínea, que consulté, Lorena compró un pasaje para el mismo día, en un vuelo que llegaba 1 hora después. ¿Y está en el mismo hotel?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Ahí es donde entra nuestro amigo», dijo Sofía, señalando una ventana de chat en su pantalla. «Inés contrató a un investigador privado en Monterrey. Un tipo discreto. Le dicen el búho. Lleva 2 días vigilando el hotel. Confirmó que Lorena llegó el miércoles por la tarde y subió directamente a la suite 1502. No ha salido de allí. Solo ha pedido servicio a la habitación. Pasamos el resto del día esperando. La espera fue la parte más difícil. Para no volverme loca, me dediqué a salvar la planta de Sofía. Era una suculenta, ahogada por el exceso de agua. Con la paciencia que me había enseñado mi oficio, la saqué de la maceta, limpié la tierra podrida de sus raíces y la dejé secar sobre un periódico. Sofía me miraba, fascinada. «¿Cómo sabes hacer eso? Hay que saber cuándo dejar de regar, mija. A veces, el mayor acto de amor es dar un paso atrás y dejar que las cosas respiren». A las 8 de la noche, llegó el primer mensaje de El Búho. Lo leímos juntas en la pantalla del celular de Sofía. El Búho. Sujetos acaban de regresar a la suite. Él lleva el saco de lino color arena. Ella trae una bolsa de una boutique cara. Parecen celebrando algo. Mi corazón dio un vuelco. Era el momento. Me imaginé la escena con una claridad cinematográfica. La puerta de la suite 1502 cerrándose con un clic suave. Lorena dejando las bolsas en el suelo y lanzándose a los brazos de Ricardo. El descorche de una botella de champán. Podía verlos brindar, sus copas chocando. «Por nuestro futuro, mi amor», diría él. «Por nuestra nueva vida, lejos de ella», respondería Lorena. Se reirían, se besarían, se sentirían en la cima del mundo, intocables. Se creerían los dueños de un destino que le habían robado a otra persona. Y entonces, en medio de esa euforia de victoria, él se quitaría el saco de lino. Quizás lo lanzaría sobre una silla o lo colgaría cuidadosamente en el armario. Y en algún momento, cuando la noche avanzara y el champán hiciera efecto, buscaría en el bolsillo interior. Sofía y yo nos sentamos en el sofá, en silencio, mirando la pantalla del mapa como si fuera una fogata. No había nada que hacer, solo esperar a que el fuego prendiera. Pasó 1 hora, luego otra. Empecé a dudar. ¿Y si no lo usaba? ¿Y si algo salía mal? «Tranquila, tía», dijo Sofía, poniendo su mano sobre la mía. «La arrogancia es predecible. Lo usará». Y entonces, a las 10:30 de la noche, mi celular vibró. Era un nuevo mensaje de El Búho. El Búho. Luces de la suite atenuadas. Música suave. Parece que la celebración pasa a la siguiente fase. Cerré los ojos y respiré hondo. Me imaginé a Ricardo, envalentonado por el alcohol y la codicia, buscando el pequeño sobre azul. Lo encontraría, sonreiría con suficiencia. El pequeño trofeo de su conquista. Lo abriría con la torpeza de la anticipación. Y ahí, en la intimidad de esa suite de lujo, en el nido de su traición, la semilla que yo había plantado con tanto cuidado finalmente germinaría. No sabía exactamente cómo reaccionaría la capsaicina pura en esas circunstancias, pero tenía una idea bastante clara. El chile fantasma no es una broma. Es uno de los más potentes del mundo. El extracto concentrado es un arma biológica en miniatura. Primero, sentirían un cosquilleo, una extraña sensación de calor. Pensarían que era parte del efecto del condón exótico, pero el calor no se detendría.
Se convertiría en un ardor, luego en un fuego insoportable, como si miles de agujas al rojo vivo les estuvieran perforando la piel en las zonas más sensibles. Su primera reacción sería el pánico. Intentarían quitárselo, limpiarse, pero el extracto es un aceite. Al frotar, solo lo esparcirían más. Correrían al baño, desesperados, y abrirían el agua. Grave error. El agua, en lugar de aliviar, esparciría las moléculas de aceite sobre una superficie mayor de piel, intensificando la quemadura. Gritarían. Se meterían en la ducha de lujo de la suite presidencial, abriendo el agua caliente al máximo, pensando que eso calmaría el dolor. Segundo y fatal error. El vapor del agua caliente haría el resto, volatilizando la capsaicina, convirtiendo el baño en una improvisada cámara de gas pimienta. El vapor irritante les entraría en los ojos, en la nariz, en la garganta. No solo sentirían que se quemaban por fuera, sino también por dentro. Toserían, llorarían, les faltaría el aire, estarían atrapados, desnudos, en una nube de su propia creación, un infierno a la medida de su traición. El caos sería total. Empezarían a culparse el uno al otro. «¿Qué es esto? ¿Qué me pusiste?», gritaría él. «Yo no fui, fuiste tú, esto estaba en tu saco», chillaría ella. Sus voces, llenas de dolor y pánico, empezarían a subir de volumen. Los gritos se filtrarían por debajo de la puerta. Primero, un murmullo, luego, un lamento, y finalmente, un alarido de puro terror que resonaría en el silencioso y elegante pasillo del piso 15. Un sonido imposible de ignorar. Estaba perdida en estas imágenes, en esta sinfonía de justicia poética que sonaba en mi cabeza, cuando el celular de Sofía volvió a vibrar sobre la mesa de centro, el sonido metálico sobresaltándonos a las dos. El búho acababa de enviar un nuevo mensaje. Una sola palabra. Empezó. Sofía y yo nos quedamos mirando la pantalla del celular como si fuera una bomba a punto de estallar. La palabra «empezó» flotaba en la pantalla, solitaria y definitiva. Por un instante, el único sonido en el apartamento fue el zumbido del refrigerador y el latido de mi propio corazón, que de repente parecía demasiado ruidoso. Sofía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Bueno, tía, la semilla acaba de romper la tierra. Ahora a ver cómo florece». No respondí. Tenía la mirada fija en la pantalla, esperando. Pasaron 2 minutos que se sintieron como 2 horas. Luego, una nueva vibración. El búho. Se oyen murmullos desde la suite. Confusión. El volumen de la música ha bajado. Apreté el borde del sofá de cuero. Podía imaginarlos perfectamente. El primer escozor, la extraña sensación de calor. Lorena probablemente se reiría, pensando que era algún efecto novedoso del producto. Ricardo, en su arrogancia, seguro le seguiría el juego. «Es para intensificar la experiencia, mi amor». Qué iluso. El chile fantasma no intensifica nada, lo aniquila todo. Pasaron 5 minutos más. El apartamento de Sofía, normalmente un lugar lleno de vida y música, estaba en un silencio sepulcral. Ambas mirábamos el celular, como si nuestra concentración pudiera acelerar los acontecimientos. El búho. Murmullos se convierten en quejas, voces más altas. Oigo un «¿Qué es esto? ¡Me arde!». Una pequeña sonrisa, la primera en semanas, quiso asomarse a mis labios, pero la contuve. No era tiempo de celebrar, era tiempo de observar. Dejé que la imagen se formara en mi mente. Ellos, mirándose con desconfianza, la lujuria transformándose en pánico, el fuego empezando a tomar control, un enemigo invisible que ellos mismos habían invitado a su cama. El búho. Ahora gritos, definitivamente gritos, y el sonido de agua corriendo. Mucha agua. El error del principiante, susurró Sofía a mi lado, casi con admiración académica. El agua solo lo empeora. Lo esparce, dije yo, mi voz sonando ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Como cuando intentas apagar un incendio de aceite con agua. Creas una llamarada. El siguiente mensaje llegó casi de inmediato, acompañado de una pequeña grabación de audio de apenas 5 segundos. El búho. Escucha esto. El pasillo se está animando. Sofía le dio al play. Un alarido agudo, femenino, atravesó el silencio de la sala. «Me quemo. Ricardo,
Haz algo, me estoy quemando. Y luego la voz de Ricardo, más grave pero igual de aterrorizada. No sé qué pasa, llama a alguien. El sonido se cortó. Nos miramos. Sofía tenía los ojos abiertos como platos. Yo sentí una corriente de satisfacción helada recorrer mi espalda. No era alegría. Era la sensación de un orden natural restaurándose. La sensación de una poda bien hecha. La explosión pública no tardó en llegar. Los gritos, ahora continuos, eran imposibles de ignorar en el ambiente lujoso y acolchado del Hotel Emporio. El búho empezó a narrar la escena del pasillo como un cronista deportivo. El búho. Puerta de la habitación 1504 se abre. Sale un hombre en pijama de seda, cara de pocos amigos. Mira hacia la 1502 y dice algo como, «¿Pero qué carajo?» El búho. Ahora la 1505, una pareja joven, parecen de luna de miel. La chica se asoma con miedo. El chico intenta hacerse el valiente. Seguro es la televisión, dice. No se lo cree ni él. El búho. Llega seguridad. 2 guardias. Tocan la puerta de la 1502. ¿Todo bien ahí dentro? La única respuesta son más gritos y el sonido de cosas rompiéndose. Imaginé el pasillo del piso 15, las alfombras persas, la iluminación cálida, las puertas de madera oscura, y en medio de esa elegancia, el caos filtrándose por debajo de una de esas puertas, como un agua sucia que mancha una tela fina, los huéspedes asomándose, el coro cómico de mi pequeña ópera de la desgracia. El hombre de negocios de la 1504 probablemente estaría pensando en cómo los gritos afectarían su importante llamada de la mañana siguiente. La parejita de la 1505 tendría una historia increíble que contar a sus futuros hijos. Una señora mayor de la 1501, de las que se quejan por todo, seguramente ya estaría llamando a recepción, indignada. Pago una fortuna por una noche de paz y esto parece un manicomio. El búho. Llegó el gerente de turno. Traje impecable, pero la cara pálida. Intenta usar la llave maestra. Algo bloquea la puerta desde dentro. Probablemente el pestillo de seguridad. Se encerraron en su propio infierno, dijo Sofía negando con la cabeza. ¡Qué ironía! Y entonces, en medio de la creciente conmoción, apareció el elemento que ni yo, en mis más calculadores sueños, había previsto. Mi aliado accidental. El búho. Situación inesperada. Acaba de salir del ascensor un señor muy elegante, de unos 60 años. El gerente lo ve y casi se desmaya. Lo llama Don Armando. Parece ser alguien importante. El gerente intenta disimular, pero Don Armando camina directo hacia el jaleo. Sofía frunció el ceño y empezó a teclear a toda velocidad en su computadora. A ver, Don Armando, Monterrey, hoteles. Lo tengo, exclamó girando la pantalla hacia mí. Armando de la Vega. Es el presidente nacional de la Asociación de Hoteleros. Está en Monterrey para la convención anual que empieza mañana. En este mismo hotel. Y por la pinta del pasillo debe tener la suite de al lado. No pude evitarlo. Una carcajada seca, corta, se me escapó. El universo, a veces, tiene un sentido del humor exquisito. El máximo representante de la decencia y el buen servicio hotelero de todo el país estaba a punto de presenciar el espectáculo más indecoroso en la historia del Hotel Emporio. El búho. Don Armando se acerca al gerente. «¿Qué está pasando aquí, Ramiro?», le pregunta con una calma que da miedo. Un problema doméstico, don Armando. Una pareja con una discusión acalorada. Ya lo controlamos». Los gritos desde adentro desmienten cada una de sus palabras. El gerente, Ramiro, el mismo nombre que el socio abogado de mi marido. El mundo a veces es un pañuelo lleno de gente miserable. El búho. Don Armando no se mueve. Se queda ahí, mirando la puerta. Protocolo, Ramiro. ¿Cuál es el protocolo para una situación así? Le está dando una lección en vivo y en directo. Los guardias no saben si mirar a la puerta o al suelo. Esto es oro puro. El momento icónico estaba servido en bandeja de plata. El gerente, presionado por su jefe supremo, no tuvo más opción que tomar una decisión drástica. El búho. Van a tirar la puerta abajo. El gerente dio la orden. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Contuve la respiración. La imagen se congeló en mi mente. La puerta de la suite 1502. El último bastión de su privacidad, a punto de ser derribada. Dentro, 2 personas desnudas, cubiertas de un aceite infernal,
su piel roja y en carne viva, atrapadas en una nube de vapor picante. Afuera, en el pasillo, un público selecto, 2 guardias de seguridad, un gerente al borde de un ataque de nervios, varios huéspedes curiosos y el mismísimo zar de la industria hotelera nacional, observando todo con ojo clínico. El búho. La puerta cedió. Está abierta. Dios mío. Hubo una pausa de casi un minuto. El silencio en el chat era más tenso que cualquier mensaje. Sofía y yo estábamos inclinadas hacia adelante, como si pudiéramos ver a través de la pantalla. El búho. La escena es indescriptible. Están los dos en el suelo del baño, resbalando, intentando cubrirse con toallas mojadas. La piel la tienen de un color rojo violáceo. El vapor que sale del baño hace llorar a los guardias. Hay botellas de champán rotas por el suelo. Es un desastre. Ricardo grita algo sobre una reacción alérgica. Nadie le cree. Lorena solo llora, echa un ovillo. Podía verlo. La luz del pasillo entrando en la penumbra de la suite, iluminando la escena como el foco de un teatro. El cuerpo de Ricardo, que antes me parecía fuerte y protector, ahora se veía patético, flácido, tratando de ocultar su desnudez y su humillación. Y Lorena, la mujer que quería robarme mi vida, reducida a una mancha temblorosa en el suelo de mármol. No podían defenderse, no podían explicarlo. Estaban atrapados en el epicentro de su propia ridiculez, expuestos ante un jurado de desconocidos. El Chile fantasma, mi pequeño jardinero de la justicia, había hecho su trabajo a la perfección, arrancando de raíz no solo su placer, sino su dignidad. Cuéntame en los comentarios, ¿tú habrías hecho lo mismo que yo? ¿O te habrías detenido antes de llegar a este punto? Fue entonces cuando mi celular personal, el que no estaba usando para la operación, empezó a sonar. En la pantalla brillaba un número desconocido, de Monterrey. Sabía quién era. Le hice una seña a Sofía para que guardara silencio y contesté, modulando mi voz para que sonara adormilada y ligeramente preocupada. «Bueno, señora Margarita de la Fuente», dijo una voz masculina, tensa y profesional. «Sí, soy yo. ¿Quién habla? ¿Pasó algo?» «Señora, habla Ramiro Fuentes, el gerente nocturno del Hotel Emporio en Monterrey. Lamento la hora, pero tenemos una emergencia con su esposo, el señor Ricardo de la Fuente». Puse mi mejor cara de pánico en la voz. «Ricardo, Dios mío, ¿está bien? ¿Tuvo un accidente?» «No exactamente un accidente, señora. Es una situación médica complicada. Su esposo y su acompañante han sufrido una reacción dérmica severa. Estamos esperando a los paramédicos». Hice una pausa, como procesando la información. La palabra acompañante era la clave. ¿Acompañante? No entiendo. ¿Está con alguien de su oficina? ¿Su secretaria, Inés? No, señora. No es su secretaria. Es una señora. Su nombre es Lorena. Dejé escapar un pequeño sollozo ahogado, digno de una actriz de telenovela. Lorena, no puede ser. ¿Qué está pasando, por el amor de Dios? ¿Qué hicieron? No lo sabemos con certeza, señora. La habitación es un caos. Hablan de una alergia a un producto de látex. Pero el ambiente está irritante. Es muy extraño. Don Armando de la Vega, de la Asociación de Hoteleros, está aquí y ha solicitado un informe completo. «¡Don Armando! ¡Qué vergüenza!», chillé, cubriendo el micrófono para que el sonido saliera distorsionado. Ricardo tenía que dar la mejor impresión en este viaje. Va a arruinar su carrera. Señora, tranquilícese. Lo importante ahora es la salud de su esposo. ¿Hay algo que debamos saber? ¿Alguna alergia conocida? ¿Alguna condición preexistente? No, nada que yo sepa. Ricardo es un hombre muy sano, dije, y luego añadí la estocada final, con un tono de duda y descubrimiento. A menos que... Espere un momento. Lorena. ¿Es Lorena Gaviria, una mujer alta, de pelo castaño? Sí, señora. Esa es la descripción. Dios mío, ella es nuestra decoradora. Ricardo me dijo que tenía que reunirse con ella por un proyecto, pero no en un hotel, y menos a estas horas. No puedo creerlo. ¿Me está diciendo que mi marido me estaba engañando? El gerente se quedó en silencio, atrapado. No podía confirmar ni negar nada. Señora, mi deber es solo informarle de la situación médica. Los paramédicos acaban de llegar.
Van a trasladarlos al Hospital San José. Gracias. Gracias por avisarme. Tomaré el primer vuelo a Monterrey por la mañana. Dije y colgué. Miré a Sofía. Ella me miraba con una mezcla de horror y fascinación. Tía Marga, eres una actriz de primera. No, mija. Simplemente soy una mujer que ha tenido 28 años de práctica en fingir que todo está bien. Los últimos mensajes de El Búho completaron el cuadro. Describió cómo los paramédicos entraron con equipo de protección, cómo envolvieron a Ricardo y a Lorena en sábanas térmicas de papel de aluminio, como 2 pollos listos para el horno, y cómo los sacaron en camillas por el pasillo. La procesión fue presenciada por todos los huéspedes curiosos que ahora tenían sus celulares en alto, grabando el desfile de la humillación. Don Armando de la Vega observaba todo con los brazos cruzados, su expresión una máscara de fría desaprobación profesional. Ricardo, con la cara roja e hinchada, intentó decir algo mientras lo subían a la camilla, una última defensa desesperada. Fue el marisco de la cena, una intoxicación. Era la escena del crimen donde su doble vida había sido asesinada. Apagué el celular y lo puse sobre la mesa. El silencio volvió a llenar la habitación. Sofía se levantó y me trajo un vaso de agua. Se acabó, tía. Ganaste. La miré y por primera vez sentí el peso de las últimas semanas caer sobre mí. No me sentía victoriosa. Me sentía vacía, como un jardín después de una helada, limpio de plagas, pero frío y desolado. No, mija, dije, tomando el vaso de agua con manos firmes. Esto no se ha acabado. Esto es solo el principio. Ahora empieza la parte divertida. Saqué de mi bolso la tarjeta de Inés Montero, mi abogada. Marqué su número. Ella contestó al segundo tono, como si estuviera esperando mi llamada. Inés, soy Margarita, tenemos luz verde. Ejecuta el plan B. Capítulo 4. Fin. Y el abogado de su marido, el señor Ramiro, recibirá una bonita carta de mi parte advirtiéndole de las consecuencias penales de participar en un fraude notarial. Que duerma bien, si es que puede. Colgué el teléfono. Sofía me miraba desde el otro lado de la sala, con los ojos llenos de una admiración que me hizo sentir incómoda y fuerte a la vez. ¿Y ahora qué, tía? Ahora, mija, dije, levantándome del sofá con una energía que no sentía desde hacía años. Voy a tomar el primer vuelo a Monterrey. Tengo que ir a cuidar de mi marido enfermo. No dormí esa noche, no por nervios, sino por pura concentración. Mientras Sofía descansaba, yo me moví por su cocina silenciosa, reuniendo los ingredientes para la segunda parte de mi toque final. En un mortero de piedra que mi sobrina usaba de adorno, machaqué raíces de cúrcuma fresca hasta obtener una pasta de un color amarillo tan intenso que parecía robarle la luz a la bombilla de la cocina. Le añadí una cucharada de miel pura para la consistencia y unas gotas de aceite de caléndula, que sabía que era bueno para la piel irritada. La mezcla olía a tierra, a especias, a algo antiguo y poderoso. La guardé en un frasco de vidrio ámbar, de los que usaba para mis propias cremas, y le pegué una etiqueta escrita a mano con mi caligrafía cuidada. Cataplasma curativa de la abuela. Parecía el remedio más inocente y amoroso del mundo. Era, en realidad, una marca indeleble. A las 6 de la mañana estaba en el aeropuerto. Vestía un traje de lino color crema, el pelo recogido en un moño elegante y unas gafas de sol que ocultaban la falta de sueño y la dureza de mi mirada. Parecía lo que se suponía que era, una esposa distinguida, preocupada, volando al lado de su marido en un momento de crisis. Nadie podría haber adivinado la tormenta que llevaba adentro. Aterricé en Monterrey y tomé un taxi directamente al Hospital San José. Era un edificio moderno, de cristal y acero, frío e impersonal. En recepción, con la voz quebrada por una angustia perfectamente ensayada, pregunté por Ricardo de la Fuente. La enfermera me miró con compasión y me indicó el camino a la unidad de dermatología. Los encontré en la misma habitación, una habitación privada, por supuesto, porque Ricardo nunca escatimaba en apariencias. Estaban en camas separadas, con un biombo a medio poner entre ellos. Ambos tenían vías intravenosas en los brazos y estaban cubiertos de una pomada blanca y espesa desde el cuello hasta los pies. Parecían 2 estatuas de yeso mal hechas. La piel que se asomaba por los bordes de la pomada estaba de un color rojo furioso, hinchada y sensible.
El aire olía a antiséptico y a miseria. Ricardo fue el primero en verme. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa, miedo y un patético atisbo de esperanza. «Margarita, mi amor, viniste», susurró, su voz rasposa. Lorena giró la cabeza en su almohada y al verme, su rostro se contrajo en una mueca de puro terror. Intentó cubrirse más con la sábana, como si eso pudiera hacerla invisible. Caminé lentamente hasta el lado de la cama de Ricardo, dejando mi bolso y una pequeña bolsa de regalos sobre una silla. Le puse la mano en la frente, un gesto tierno, maternal. «Claro que vine, cariño». En cuanto me llamó el gerente, tomé el primer avión. Estaba tan preocupada. «¿Qué pasó?» Me hablaron de una reacción alérgica terrible. «Sí, eso fue. El marisco, la cena», balbuceó, sin poder sostenerme la mirada. «Shh, no hables, no te esfuerces», le dije, mi voz un arrullo. «Tienes que descansar, por eso te traje algo». De la bolsa de regalos saqué el frasco de vidrio ámbar. Es la receta de la abuela, una cataplasma de cúrcuma y hierbas. Siempre la usaba para las quemaduras y las irritaciones de la piel. Es milagrosa. Te quitará el ardor y te ayudará a cicatrizar. Insistí con el médico de guardia y me dio permiso para aplicártela. Dijo que al ser natural no interferiría con su tratamiento. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas de gratitud. En su desesperación, en su dolor físico, se aferró a mi gesto de aparente bondad como un náufrago a una tabla. «Gracias, Marga. Siempre cuidando de mí. Eres un ángel». Me puse unos guantes de látex que había traído. Con una espátula de madera empecé a aplicarle la pasta amarilla sobre el pecho. La pomada blanca del hospital se mezcló con mi cataplasma, creando un color mostaza pálido. La pasta era fresca y seguro que le proporcionaba un alivio momentáneo. «Esto te ayudará a sentirte mejor», le aseguré. Luego, me levanté y caminé hacia la cama de Lorena. Ella retrocedió instintivamente. No, gracias. Estoy bien con el tratamiento del hospital». La miré directamente a los ojos, mi expresión suave pero mi mirada dura como el acero. «No seas tonta, muchacha. Tú también estás sufriendo. Y después de todo, eres la socia de mi marido. Tengo que cuidarte también». Sin esperar su respuesta, empecé a aplicarle la pasta en los brazos y el cuello. Su piel, al contacto con la cúrcuma, pareció absorber el color al instante. En pocos minutos, los dos estaban cubiertos de mi remedio casero, dos figuras amarillentas y patéticas en sus camas de hospital. Se veían ridículos, marcados. Me quité los guantes, los tiré a la basura y me limpié las manos. «Listo. Ahora, a descansar. La cúrcuma necesita tiempo para hacer efecto. De hecho, el color amarillo se quedará en su piel por unos días, quizás un par de semanas. Es parte del tratamiento. Significa que está curando». Volví a mi bolso y saqué un sobre grande de Manila. Lo puse sobre la mesita de noche de Ricardo, junto a un vaso de agua. Su expresión cambió de la gratitud a la confusión. «¿Y eso qué es?» «Eso, Ricardo», dije, mi voz perdiendo toda la calidez, volviéndose plana y fría. «Es la segunda parte de mi tratamiento para ti». Abrió el sobre con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron la primera página. La demanda de divorcio. Vio los encabezados: adulterio, tentativa de fraude, violencia patrimonial. Su rostro pasó del amarillo de la cúrcuma al blanco del pánico, y luego a un rojo intenso de furia que luchaba por salir a través de la pasta. «¿Qué es esto, Margarita? ¿Te volviste loca?» «No, Ricardo. Al contrario. Nunca en mi vida he estado más cuerda. Las últimas semanas, mientras tú jugabas a ser el gran empresario infiel, yo he estado recopilando pruebas. Hay grabaciones, Ricardo. Grabaciones de tus conversaciones con ella en tu oficina. Conversaciones sobre cómo planeaban venderme la casa a mis espaldas. Sobre cómo me llamarían loca para quitarme todo. Está todo ahí. Tu voz, la de ella, hablando de la vieja y de cómo se desharían de mí». Lorena emitió un sonido ahogado, como si la hubieran golpeado. Ricardo me miró, boquiabierto, la traición y la incredulidad luchando en sus ojos. «No, no puede ser». «El portarretratos», confirmé con una inclinación de cabeza. «Un regalo de mi parte, para que tuvieras a tu familia cerca». Y vaya si nos acercó.
Se intentó levantar, pero el dolor de su piel y la sorpresa lo dejaron sin fuerzas. Margarita, por favor, ¿podemos hablar? Fue una estupidez, un error. Yo te amo a ti. Ella no significa nada. Ahórrate el discurso, Ricardo. Ya no te creo. A las 9 de la mañana, todas nuestras cuentas bancarias fueron congeladas. La casa está protegida por una orden judicial. Tu socio Ramiro ya debe estar hablando con sus propios abogados, porque lo incluí en la demanda como cómplice de fraude. Tu carrera, esa que tanto te importaba, está a punto de convertirse en una anécdota muy entretenida en el próximo Congreso de Hoteleros, cortesía de don Armando de la Vega. Me di la vuelta para irme. Su voz me detuvo. Ahora un ruego desesperado. Marga, no me hagas esto. Por nuestros hijos, por nuestros 28 años. Me detuve en la puerta, pero no me giré para mirarlo. Esos 28 años los quemaste tú, Ricardo. Y lo hiciste en la suite de un hotel de lujo. Yo solo vine a asegurarme de que las cenizas quedaran bien esparcidas. Ocúpate de tu salud. La necesitarás. Salí de la habitación sin mirar atrás. Escuché un grito de rabia ahogado a mis espaldas, pero no me detuve. Caminé por el pasillo blanco y estéril del hospital, el sonido de mis tacones marcando un ritmo firme y decidido. Atravesé las puertas automáticas de cristal y el sol de Monterrey me golpeó la cara. El aire, de repente, se sentía increíblemente limpio. Respiré hondo, llenando mis pulmones de libertad. La poda había terminado. 3 meses después, el jardín de Margarita no era el mismo. Había usado parte de mis ahorros, ahora liberados por la orden judicial, para hacer una pequeña remodelación. Había derribado una pared, creando un espacio más amplio y luminoso. Un nuevo mostrador de madera reciclada ocupaba el centro, y en un rincón había instalado una pequeña cafetería donde mis clientas podían sentarse a disfrutar de un té de hierbas mientras elegían sus plantas. El negocio florecía como nunca antes. Sofía trabajaba conmigo 2 tardes a la semana. Había creado una tienda online para el negocio y gestionaba las redes sociales. Nuestras ventas se habían duplicado. La gente no solo venía a comprar flores, venían a buscar un pedazo de la tranquilidad que, decían, se respiraba en mi local. Esa tarde, estaba enseñándole a Sofía a trasplantar una orquídea Phalaenopsis. Tienes que ser delicada, mija. Las raíces son como los sentimientos. Si las aprietas demasiado, las matas. Hay que darles espacio para que respiren. Entendido, tía, dijo ella, imitando mis movimientos con una concentración que me conmovía. Oye, ¿viste el último post? La foto de los bonsáis nuevos tiene más de 500 likes, y una señora de Querétaro quiere que le enviemos 3. Sonreí. Empácalos con cuidado. Ponles una nota de mi parte. Una clienta de toda la vida, doña Elvira, se acercó al mostrador con un ramo de tulipanes. Margarita, qué bonito tienes todo. Se te ve radiante. Te ha sentado bien el cambio. Son las plantas, Elvira. Me mantienen con los pies en la tierra, le respondí. Y ambas sabíamos que no hablaba solo de jardinería. Del divorcio no se hablaba, pero todo el mundo lo sabía. La historia del incidente en el hotel de Monterrey se había convertido en una leyenda urbana, contada en susurros en los cafés y salones de belleza. Ricardo había perdido su trabajo, su reputación y la mitad de su patrimonio. Se había mudado a un pequeño apartamento alquilado. A Lorena no la habían vuelto a ver por la ciudad. Y yo estaba aquí, en mi jardín, más fuerte y viva que nunca. Mis hijos, al principio consternados, habían entendido todo cuando les mostré las pruebas. Ahora me llamaban todos los días, apoyándome en cada paso. Esa noche, cuando la última clienta se fue y Sofía se despidió con un beso, me quedé sola en el silencio de mi tienda. El aroma de las flores y la tierra húmeda era mi perfume, la única fragancia que necesitaba. Fui a mi pequeño invernadero privado, en la parte de atrás, donde guardaba mis tesoros más preciados. Allí estaba mi junípero, el bonsái que llevaba cuidando 20 años. Sus ramas, ahora perfectamente podadas, dibujaban una silueta de resiliencia contra la luz de la luna que se filtraba por el techo de cristal. Si conoces a alguna mujer que necesita recordar que hasta el jardín más pisoteado puede volver a florecer con más fuerza, compártele esta historia. Acaricié la corteza rugosa del pequeño árbol, sintiendo su fuerza silenciosa bajo mis dedos. Había sobrevivido a inviernos,
a sequías, a podas severas, y cada corte lo había hecho más hermoso, más él mismo, como a mí. Tomé mi regadera y le di de beber, el agua cayendo sobre la tierra en un susurro suave y reconfortante, y con mis dedos manchados de tierra fértil, sentí que por primera vez en mucho tiempo, mis propias raíces estaban firmemente plantadas en mi propio suelo.